Hola, profe. Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos, bienvenidos. Sean ustedes muy bienvenidos a este encuentro que es una continuación del ciclo de charlas del Precafé Digital. Aprovechamos para recordarles que el Café Digital, la tercera edición del Café Digital, será llevada el próximo 4 de julio. En esta ocasión nos disertará Pedro Figueroa sobre el poder de la inteligencia artificial y nos va a contar su experiencia con el uso sobre la misma. Así que brindo la palabra al señor Pedro Figueroa para que se presente, nos cuente quién es y qué trabajo está realizando con inteligencia artificial. Adelante, Pedro. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Mauri. Gracias a todos los profes de la carrera por la invitación. Lo del señor Pedro Figueroa, así, eso, ¿no? Como demasiado importante. Un gusto poder compartir este encuentro, esta charla. Gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir experiencias y recorridos. ¿Y quién soy? Bueno, hoy soy un jujeño, estoy desde Jujuy, esta semana teniendo algunas actividades de formación, de capacitación con el Ministerio de Educación de Jujuy, y eso es una muestra de cómo me definiría en pocas palabras, que es un buscador, ¿no? Y un aprovechador de oportunidades. También la escuela, el recorrido, las instancias, bueno, todo tiene que ver con esa misma dinámica. En lo formal, comunicador, apasionado por la tecnología y por la educación fundamentalmente en estos últimos 20 años. Cuando uno dice 20 años, se da cuenta porque ya no peina ni siquiera canas, ¿no? Y también fundamentalmente en esa misma línea, padre y esposo, nobleza obría y a la distancia también. Así que bueno, es un gran gusto encontrarnos en este ámbito, en otra instancia, y no como profe, no como regente de la escuela, sino como un apasionado de búsquedas y de oportunidades y de nuevos ámbitos que van apareciendo. Como está la propuesta, esto pretende ser una charla, así que escriban, abran micrófono, pregunten, consulten, y les agradecía antes de empezar a los profes esta charla porque yo no soy un especialista en inteligencia artificial, con todo lo que eso implica, ¿no? Me definiría más que nada, y hablando específicamente de esta inteligencia artificial, un gran buscador en este tiempo, indagador y experimentador de la inteligencia artificial en dos de los ámbitos en los que me desempeño: en la comunicación por un lado y en la educación por otro, y más ampliamente en intentar ver esto de la inteligencia artificial en lo profesional, en el desempeño profesional. Si tuviera que partir de una primera premisa, es que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, no es solo una plataforma, sino que es una nueva lógica, una nueva dinámica, un nuevo contexto de producción de contenido. Y en eso, profesiones como el marketing digital, la comunicación y hasta la educación misma, inevitablemente se van a transformar, inevitablemente. Es un proceso en el que estas transformaciones se van a ir dando, a veces más bruscamente, a veces más sutilmente, pero que estar conscientes de que estamos en esta nueva lógica y en esta nueva dinámica de producción de contenido nos va a dar un valor agregado y nos va a plantar distinto ante estas cuestiones. Y lo segundo sobre la inteligencia artificial es que lo que va a quedar, o cómo va a seguir esto, es cuando baje la espuma, ¿sí? Cuando decante un poco. Estamos en la primera instancia de deslumbramientos, de experimentaciones y demás, pero en algún momento va a ser como Internet, en algún momento va a ser como el teléfono celular, en algún momento va a ser como cualquiera de las últimas tecnologías
que han sido disruptivas igualmente, pero que van a formar parte cotidianamente de nuestras vidas. Hoy ya no nos sorprendemos si hacemos una transferencia a otro lado de un teléfono celular en 2 minutos, uno aprieta tres botones y hizo la transferencia. Y eso hace 5 años atrás era una mega novedad y que no lo hubiéramos podido hacer. Bueno, con la inteligencia artificial pasa algo que tiene en realidad su punto de origen, y acá empiezo a contar un poquito de mi experiencia. La inteligencia artificial tiene como una fecha de nacimiento, no la tecnología en sí, sino este momento disruptivo, esta época en la que todos hablamos de inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial ahora y por qué en octubre del año pasado no hablábamos todos de inteligencia artificial? Y básicamente es porque se puso al alcance de todos nosotros. Es un desarrollo, el término inteligencia artificial nace en 1956. Y desde 1920 que se vienen sucediendo adelantos, hablando de robots, de automatizaciones, de algoritmos y demás. Entonces, ¿por qué recién, en este 2023, estamos hablando? Y porque aparecieron herramientas al alcance de la mano en la que todos podíamos experimentar. Entonces dejó de ser un desarrollo propio de los especialistas o de los expertos tecnológicos para pasar a ser una plataforma, una herramienta, una posibilidad, una instancia, y desde ahí abrir un mundo de oportunidades y un panorama inmenso. Y les decía que tiene fecha porque básicamente todo esto nace con un tweet, con un simple tweet, y tiene fecha y hora, es el 30 de noviembre del 2022 a las 3:02 p.m. hora argentina. Así. Ese día, la empresa OpenAI, que es la encargada de ChatGPT, que GPT es la tecnología que ya estaba desarrollada desde 2020, o sea que ya venía con adelanto, decide y pone un tweet y dice: bueno, ahí tienen ChatGPT, pruébenlo y nos dicen qué les parece. O sea, no fue un mega evento de lanzamiento diciendo vamos a romper el mundo, y a partir de ahora todo el mundo habla de esto, y a partir de ahora todo el mundo empieza a interactuar y el mundo se transforma. Un simple tweet, con todo lo que eso implica en esta era de las comunicaciones digitales. A partir de ahí empezó una vorágine y un desarrollo. Estamos hablando de hace 7 meses atrás, no estamos hablando de hace 10 años atrás. Empezó una vorágine enorme que tuvo su primera repercusión en las universidades. Y en las universidades especialmente europeas o del hemisferio norte, porque estaban en plenas clases. Nosotros estábamos terminando las clases. Por eso recién nosotros acusamos el golpe en febrero o marzo de este año. Pero Europa, Estados Unidos, inclusive parte del continente asiático, empezaron a ver, primeros días de diciembre nomás, que esto venía a transformar porque lo empezaban a usar. Y decía que los primeros fueron en las universidades porque los profesores empezaban a publicar y a decir: che, nos están usando algo que no sabemos qué es, por favor indaguémoslo, nos están entregando cosas perfectas con una herramienta que no conocemos, hagamos algo. Y así terminó el 2022 y empezó el 2023 con una herramienta que empezó a revolucionar toda esta producción de contenido en el ámbito universitario. Desde ahí empieza todo un desarrollo y una explosión, fundamentalmente, una explosión, porque en muy poco tiempo, en días, quieren ponerlos en semanas para ser un poco más generosos, aparecieron decenas, cientos y miles de herramientas basadas en inteligencia artificial que aprovechaban esta tecnología que se había puesto a la consideración pública. Y todos los desarrollos que venían realizándose se aceleraron y dijeron: los presentemos, ahí está. Entonces hoy todo aparece traspasado por la inteligencia artificial. De hecho, hubo un actor, un jugador, que apareció tarde digo, después de 5 meses, o después de 6 meses, que fue Google. Google se tomó su tiempo, porque venía con desarrollos, venía con aplicaciones, pero ChatGPT estuvo en algún momento Elon Musk atrás de eso, lo tomó Bing. Bing es el chat que está en Edge, que es de Microsoft. O sea, Microsoft dio un primer golpe,
y empezaron las competencias. Facebook también largó una estructura de inteligencia artificial que no tuvo ahora repercusión masiva, sin embargo los desarrollos continúan, que no los veamos es otra cuestión. Y Google en realidad con una mega presentación hace un mes atrás presentó 100 herramientas basadas en inteligencia artificial, interactuando con Gmail, con Google Drive, con todas sus aplicaciones y con otros también, y estuvo orientado una parte a los desarrolladores y a los programadores, como diciéndole, ahí tienen, usen esto que va a potenciar. Bueno, esa es la historia corta de esta inteligencia artificial, y tan corta como de 7 meses, básicamente. Por eso hoy estamos acá y nos encontramos con estas cuestiones. ¿Qué me pasó a mí? En plenas vacaciones, principios de enero, veo que esto estaba ahí dando vuelta. Y obviamente mi primera reacción fue, vamos a probarlo, vamos a ver de qué se trata, sin mucha ilusión, porque digo, debe tener trabas, debe ser de pago, tengo que instalar algún código, no tengo profe de desarrollo de software cerca, seguro que tengo que poner alguna cuestión ahí media rara, o me pide un montón de claves y demás. Y entré a ChatGPT y automáticamente puse una orden y empecé a generar contenido de una forma, de una manera, y lo primero para lo que lo usé fue para ponerlo a prueba de hasta dónde podía llegar, pero en la producción de contenido. No me interesaba preguntarle cosas como más personales ni demás, sino generar cosas. Entonces en ese tren, por ejemplo, le pedía, armar un diálogo entre Einstein y Da Vinci sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Y lo armaba y estaba fabuloso, y qué decía de una cosa y qué decía de otra. Y después empecé a ver que había otras herramientas de inteligencia artificial que también empezaban a aparecer. Entonces ese texto lo llevaba a una herramienta de video, que a su vez traducía automáticamente, que a su vez generaba los subtítulos y que a su vez generaba el video, y se producía un video de una charla entre dos personalidades del mundo sobre una tecnología que no habían conocido en cuestión de minutos o de horas. Que antes me hubiera llevado muchísimo más tiempo generar todo esto y editar el video y poner justo el subtítulo con lo otro y demás. Desde ahí mi primera sensación fue como una mezcla en realidad, pero la primera sensación fue de enorme sorpresa, de verme como extremadamente sorprendido de que una herramienta pudiera interactuar más allá de lo que ya estaba, que pudiera crear, con todo lo que ese término crear tiene, y que se pudieran complementar con otras herramientas más. Entonces desde ahí, vacaciones mediante, lo que decidí fue experimentar y armar un montón de cosas, y hasta un punto llegué en esa experimentación, no solo de ChatGPT, sino de un abanico de herramientas, que llegué al punto de armar como una primera publicación, un primer libro, una primera cuestión en la que yo le hacía preguntas al chat, respondía, y ahí fue una primera publicación que eran 160 preguntas sobre la educación del futuro, por ejemplo. Pero lo más interesante de esa publicación fue que hay en la introducción hay un chat con ChatGPT en el que le pregunto, che, ¿puedo hacer este libro? Y me dice que sí. ¿Lo puedo publicar como un ebook? Me dice que sí. ¿Cómo figuraría yo en ese libro? Porque no lo hice. Y me dice cómo figuraría. ¿Te tengo que citar de alguna forma? Y me dice cómo lo tengo que citar. ¿Puedo poner los logos de OpenAI o de ChatGPT? Y me dice no, porque hay cuestiones comerciales, no lo pongas. Hasta le pregunto si le gusta el color naranja que elegí para el libro. Y en esa interacción y en esa cuestión, si yo hoy después del proceso, hoy tuviera que resumir esta inteligencia artificial, para mí, fundamentalmente, en uno de los ámbitos, después tiene sus cuestiones, pero es un aliado enorme de inteligencia artificial, pero un aliado inmenso en todos los ámbitos de desempeño profesional de producción de contenido. Porque nunca hasta ahora copié y pegué, ¿sí? Pero sí ideas, sugerencias, orientaciones, puntos de vista,
Lo he usado para clases. Tengo una clase, quiero introducir sobre el concepto de tal cosa, es una primera clase con alumnos que no conocen sobre la temática, pero me gustaría, quiero hacer una actividad grupal que sea mitad presencial, mitad virtual. ¿Cómo hago esto? Y me da orientaciones y me da lineamientos que, reitero, no los tomo copiar y pegar, pero me da un panorama. Es como si estuvieras conversando con un colega, ese tiempo de un colega y de poder interactuar. En temáticas, en abordaje, en contenido. Y la otra cuestión que surgió de mientras tanto también fue empezar a decir que usaba inteligencia artificial. Porque en un primer momento, más en los ámbitos universitarios o de la educación, era mala palabra. Porque fue ChatGPT igual a copia, igual a plagio, igual a vos no hiciste nada y te hizo toda la máquina. Y en ese punto no fue mi experiencia, así no fue mi experiencia, ni cerca, porque en muchos casos quizás lleva un poco más de tiempo, porque armar un prompt, una orden que uno le da a cualquier herramienta, tiene toda su elaboración, porque uno tiene que brindar el contexto, y por otro lado con el resultado uno tiene que verificar ese resultado, a ver si es realmente lo que uno está necesitando y con la precisión con la que uno lo está necesitando. El ChatGPT tiene una desventaja, que es que nunca se va a quedar callado. Nunca se va a quedar callado. Yo hice la prueba de pedirle, ¿me podrías citar la gran teoría reconocida de Pedro Figueroa sobre la educación, que opinaba sobre tal tema, inventé una teoría? Sí, cómo no, me dijo, y me dio toda la referencia. No me dijo no existe, a veces lo dice, a veces dice no puedo o no existe, pero raramente se queda sin respuesta, no responde. Entonces ahí es donde uno tiene esta cuestión de la verificación. Entonces la inteligencia artificial favorece en cuanto a tiempo y en cuanto a producción, en cuanto a potencia y a creatividad, pero por otro lado nos sobreexige aún más en la precisión profesional en el uso de esta herramienta. Charlábamos con los profes cuando salía cuando empezábamos el año, si yo, que no conozco de marketing digital, a un profesional de marketing digital le pido un plan de marketing y seguro me lo va a dar, pero la cuestión es, ¿cuál es la precisión que yo necesito como profesional para ofrecerle a ese cliente? ¿Cómo valido yo ese plan de marketing? ¿Y qué le agrego yo desde mi inteligencia humana para que eso que se potenció y se realizó en 2 minutos sea más significativo aún todavía? Entonces, en mi experiencia, ese crecimiento en la elaboración de contenido fue todo un proceso en audio, en video, en traducción. Hay una herramienta que uno tiene un video propio subido a YouTube y que lo pide traducir a ruso, a árabe o a inglés, y te devuelve el mismo video con el mismo tono de voz, pero yo hablando en chino, ¿no? Entonces, pero es el mismo video. Si yo hice este gesto, es el mismo video, exactamente el mismo, pero con mi voz en otro idioma. Bueno, ha sido un montón de herramientas que permiten esta generación de contenido. La cuestión siguió en esta producción, en la que con unos colegas, un colega de Santa Fe y un colega de Corrientes, los 3 parecidos, ahí íbamos por el mismo camino, ya nos conocíamos, pero nos empezamos a contactar, vamos por acá, bueno, nos juntemos y hagamos un evento público, hagamos un conversatorio online y empecemos a charlar de esto. Bueno, les digo, pero que nos modere un avatar. Entonces surgió un conversatorio en el que los 3 vamos opinando sobre la educación y la inteligencia artificial, pero Atenea es un avatar, nos va moderando los tiempos, nos presenta, marca los ritmos, saluda a la gente, obviamente a partir de un guión y de órdenes que le fuimos dando nosotros. Pero fue muy raro porque es como si ahora estuviéramos acá y estuviéramos esperando la participación de un avatar, de una mujer, digamos, en este caso, pero que no es un humano. Es rara esa sensación, y que a partir de ahí nos va marcando esos tiempos y esos momentos. Intentar compartir mientras voy hablando.
empiezo por este final. Cuando empecé a producir material sobre contenido sobre inteligencia artificial y educación y demás, dije, bueno, armo un sitio así automáticamente y muy rápidamente en Google Site, y empecé a recopilar todo esto que iba haciendo, porque es como bastante acelerado, y este es el conversatorio con los colegas, y esa es Atenea, digamos, que nos va moderando ahí. Capacitador, facilitador, tutor y creador de contenidos sobre aprendizaje y nuevas tecnologías y directivas. Comenzamos con la primera pregunta. Y para empezar a conversar sobre inteligencia artificial y educación, la consulta para los tres es: ¿qué es lo más apasionante que han visto en la inteligencia artificial para investigar, leer y experimentar como lo han hecho en este tiempo? Bien, y ahí vamos interactuando y nos vamos preguntando y vamos diciendo y demás. La verdad que fue toda una cuestión hasta técnica inclusive, ¿no? Este es el libro que les comentaba, 160 preguntas sobre la educación del futuro. Y después, estas son otras instancias de experimentación en este recorrido que les decía. Acá está la charla Einstein, Sócrates y Da Vinci y demás. Hay una herramienta que se llama POE.com, que permite crear tu propio chatbot inmediatamente de inteligencia artificial, y eso es lo que hice ahí. Acá creé como una especie de chat automatizado para crear prompts, que genera prompts bien largos, porque me parecía que era una cuestión muy interesante. Aquí interactuando con una especie de chat GPT, pero con un avatar que uno va interactuando. Bueno, distintos videos o producciones o experimentaciones que iba haciendo, hasta llegar finalmente, lo último que fui elaborando fue ahí sí, me senté después de 6 meses de experimentar y armé un libro, y ese libro tiene 12 herramientas de inteligencia artificial interactuando, incluyendo algunas de corrección literaria, de reelaboración. Para los chats, o para yo interactuar con los chats, usé 4 herramientas de chat. Empezar a interactuar, lo que una me decía lo contrastaba con la otra, y con lo que yo le decía, y como que fuimos dialogando y lo fuimos agregando. Después el prólogo es de ChatGPT, por ejemplo, y el título fue 30-11-22, ese día que para mí todo empezó a cambiar, incluyendo la cuestión de la educación. Y en 4 capítulos, los 2 primeros más generales, los 2 últimos más orientados a la educación y a cómo va a cambiar el rol del docente, del estudiante, de los sistemas educativos y demás. Pero esa ya fue una producción mucho más compleja y, entre paréntesis, madurando lo que yo había experimentado en todo este tiempo, ¿no? con esa posibilidad. Y lo otro que hice, es más, si alguien quiere dar alguna ayuda con el marketing digital, se agradece. Lo otro que hice fue ponerlo a consideración de pago, es decir, se vende el libro, ¿no? Lo puse en una plataforma que me recomendó un colega y demás, cosa que no había hecho antes, pero en realidad mi conclusión fue: esta es mi experiencia. Sí, Carito, después les nombro y les doy enlaces y demás, y si me olvido de alguno me pregunto, sin ningún problema. Era como muy mío, ¿no? Aunque interactué y armé y toda la cuestión. De hecho, la tapa está generada con una herramienta de imágenes de inteligencia artificial que está citada, pero tenía mucho mío. Entonces digo, bueno, lo pongo en una plataforma que es Hotmart, de productos digitales, y ahí está, ¿sí? Algunos lo han comprado, otros no, algunos colegas se los he pasado. Mi intención no es el hacerme millonario, no va a venir por el libro, eso claramente, pero y me interesa que esté dando vuelta y demás. Pero lo otro es que cada una de estas cuestiones que hablan de mi proceso y de mi indagación y de mi experimentación, voy a ser muy generoso, de acá a 6 meses está desactualizado. De acá a un tiempo, estas cuestiones van a necesitar sí o sí de su reformulación y de revisar algunas cuestiones por los adelantos tecnológicos que tenga la inteligencia artificial,
pero también por el uso que nosotros hayamos hecho de esta inteligencia artificial y cuánto sea parte de nuestras vidas, ¿no? Cuánto sea parte de nuestras interacciones y de nuestras profesiones y de lo que vamos haciendo. Esa es, en resumidas cuentas, mi experiencia, en la que, como les decía al principio, buscando oportunidades, mezclando la comunicación, la educación y las nuevas tecnologías, indagando, buscando, y también en el medio con una traba. Hay una traba muy muy particular de nuestro bendito país, que es que la gran mayoría de las herramientas, y muchas más aquellas herramientas que son sumamente potentes y tienen un grado de perfección importante en la creación de contenido, son de pago, ¿sí? Entonces $20 o $10 pueden no ser mucho para otros países, para nosotros son 5.000 o 10.000 pesos una herramienta para usarla un mes, y si uno no la usa intensamente quizá no se justifica. Entonces, bueno, ahí también hay cuestiones a tener en cuenta, que me parece que va a ser un poco el sistema con el que se van a manejar estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, cómo no. Y me parece que se está orientando a un sistema como de suscripción, ¿no? En muchas de las herramientas. Si bien hay gratuitas, ChatGPT sigue gratuita, pero la diferencia con ChatGPT 4 es importante, y ChatGPT 4 es de pago, y ChatGPT 3 no, digamos, gratuita, pero tiene varias diferencias en cuanto a la producción de contenido. ¿En qué estoy hoy? ¿En qué hoy ando con esto de la inteligencia artificial? Bueno, en este momento es muchísima la demanda, no conmigo, sino en general, muchísima la demanda de las universidades particularmente, de empezar a entender, de seguir entendiendo esta nueva lógica y esta nueva dinámica, y de ver qué va a pasar con la educación y con las profesiones, con la formación de las profesiones, porque inevitablemente esto se va a utilizar, sin duda que se va a utilizar. Entonces, ¿cómo generar un uso ético, responsable, potente y colectivo, ¿sí? Aprovechando lo colectivo de todas estas herramientas? En algunos otros países o en la Comunidad Europea se están juntando los ministros de educación a discutir estas cuestiones. Y no es menor que la educación sea como el ámbito, el disparador o el termómetro, porque desde ahí van a salir regulaciones o ámbitos en muchas de las profesiones. Marketing digital va a ser un ámbito de desarrollo sin duda muy importante, la comunicación, pero también la salud, las ingenierías, las ciencias sociales, bueno, todos los ámbitos en los que esta herramienta o esta lógica nueva se va a ir incluyendo inevitablemente. Entonces, un grado de experimentación por un lado y un grado de reflexión por otro, permanentemente, y eso que no estoy suscrito a cientos de ámbitos en donde me puede venir información, pero diariamente es impresionante la cantidad de información que se genera en torno a esto, o las herramientas, o las posibilidades, y cómo va cambiando una cosa, y cómo se van discutiendo cuestiones éticas. Entonces, allí, si tuviera que recomendar algo, es estar actualizados de esas cuestiones, para no dejarnos llevar solamente por los titulares, ¿no? Ahí me parece que los medios de comunicación juegan un rol algo cuestionable, porque se quedan en el fuego artificial de la cosa, pero no están yendo a la raíz de la cuestión. Y mientras tanto todo sigue ocurriendo. Se quedaron en si los alumnos copiaban o no copiaban con ChatGPT, pero después no indagaron mucho más en algunas otras cuestiones y buscan la anécdota y demás. Se entiende la lógica de los medios, obviamente, pero por eso está en uno empezar a indagar, empezar a buscar, empezar a generar algún otro contenido, en buscar algunas otras aplicaciones y demás. Hasta ahí mi historia.
lo que tengo para contarles sobre esta inteligencia artificial, que a mí particularmente me sigue fascinando, me sigue sorprendiendo, me sigue interpelando, y no es que llegué a un grado de decir, listo, ya está, hasta acá llegué. Y sigue generando un montón de cuestiones que de otra manera sería muy complicado hacerlas hoy por hoy, ¿no? Bastante complicado. Bueno, chicos, habilitamos el canal de mensajes en la llamada por si quieren hacer alguna pregunta o pueden levantar la mano y pueden realizar alguna pregunta para que se genere este debate tan lindo que estamos hablando sobre inteligencia artificial. Jorge Alina, habías levantado la mano, ¿querés? Sí, muy interesante la charla, Pedro, y quería contarte una experiencia con respecto a esto que decías que hay ciertos profesores que están como negados a la inteligencia artificial. Yo estoy en Girsu de la municipalidad y hay un proyecto en el cual los chicos tienen que realizar un emprendimiento con economía circular, diseñar un modelo de negocios. Y en esto de diseñar un modelo de negocio también está la comunicación, la identidad. Entonces yo les recomendé que podían usar tecnologías como logo.com, más referidas a la inteligencia artificial, invitándolos a tomarlas como una herramienta. Y la profe, después de que salimos, me dijo, pero no está bueno porque vos los estás invitando a que sean vagos. Y yo no le discutí, le dije, depende de cómo lo veas. En su momento Internet era exactamente lo mismo y es una herramienta con la que vivimos todos los días, y creo que la inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo, entonces que la puedan usar a su favor, me parece que está bueno. Y bueno, era para sumar a lo que decías. Coincido, es que genera obviamente resistencia, genera incertidumbre, genera temores, inevitablemente. Quizás ahí una cuestión es la experimentación, ¿no? Cuando uno lo experimenta y en varias de las herramientas, muchas veces no da como el resultado exacto, digamos, que uno está buscando, pero sí ayuda, ¿no? Me parece. Pero sí, están como todavía los polos, digo, son 6 meses de una discusión, están como todavía los a favor y en contra. Tenemos que llegar a un punto intermedio, inevitablemente, como el ejemplo que yo daba, de la cuestión de Internet, segura. Pero para mí, en los ámbitos profesionales o en los ámbitos de producción de contenido o en los ámbitos de formación de profesionales, es muy importante poder utilizarlas para conocerlas, para indagarlas, para después elegirlas o no, pero tener ese conocimiento como para poder experimentarlo y después analizar esos resultados, ¿no? Analizar eso que nos dio, y quizás de ahí cómo lo haría distinto, cómo lo transformaría, cómo lo vería. Bueno, gracias por la experiencia. Leo, había levantado la mano. Sí, buenas noches, Pedro. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo es el tema del copyright de las imágenes que nombraste recién? ¿Son libre uso o hay que citar fuentes? Todo depende de la herramienta que utilices. Pero en mi experiencia, las imágenes, la gran mayoría de los recursos que yo he utilizado, con solo citar la fuente, por una cuestión ética si se quiere, pero uno lo puede, con eso uno ya puede utilizarla, y después ahí entran en juego las licencias o la forma de las páginas que permiten, digamos, hay como un paso previo, ¿sí? Hay algunos que te dicen, bueno, si vos querés usar imágenes con fines comerciales, paga esta membresía y vas a poder utilizarlas, ¿no? ¿Por qué pagar la membresía? Porque cuando pagas la membresía te permite acceder a un sistema de generación de imágenes mucho más complejo, mucho más potente y mucho más completo, entonces te permite un abanico más grande de posibilidades. Pero también es cierto que yo podría decir que esa imagen que está ahí del libro, la armé yo, digamos, ¿no? Con toda la falta de ética posible, porque no hay una herramienta que detecte aún contenido o imagen generado por inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, con citar la fuente y con respetar la licencia que uno tiene en cuanto a la generación de imágenes, bueno, desde ahí se pueden utilizar. De hecho, hay un uso muy abierto de imágenes particularmente, con todas las herramientas con las que se pueden generar. Perfecto, gracias, Pedro. Pedro, ahí Flor en el chat te está preguntando si hay alguna herramienta de inteligencia artificial que recomiendes para hacer videos o editarlos que hayas probado, ¿no? Bien, hay varias. Hay una que yo uso mucho, pensando en videos rápidos, ¿no? En video tengo el texto, no tengo imágenes, no tengo nada, tengo un texto y quiero armar un video rápido para redes, por ejemplo, o para alguna cuestión, y la que yo utilizo mucho en eso, hay varias más, ya les comparto, pero es Lumen 5, que tiene una versión gratuita muy amplia. De hecho ya he generado como bastantes y hasta ahora no se me ha restringido. Y básicamente lo que uno hace es, a ver si me da el internet para mostrarlo, es poner nuevo video. Cuando uno pone un nuevo video, elige la plantilla, tiene varias plantillas ahí que después se pueden reutilizar. Acá tengo los formatos, 9.16 para historias, está bueno porque ya me crea los distintas cuestiones, 16.9 video más, pongo a usar esta plantilla, y lo que me permite es traer el texto que yo ya tenga, me permite acá traer el texto, y el texto me permite ponerlo como está, o resumirlo. A ver, voy a traer un texto, espérenme, voy a pegar algo como para que quede acá. Yo puedo pegar acá el texto, ¿sí? Puedo traer una URL y decirle que genere el video con el texto de esa URL, y sobre el texto yo le puedo decir que me arme un resumen de ese texto o que lo utilice oración por oración tal como está. Entonces yo puedo armar el guión y se genera, o puedo armar un resumen de una página web en minutos o en segundos, y después, una vez que se genera, me permite cambiar o el formato, el diseño o la imagen que me sugiere, porque me sugiere una imagen o un video, y hay una base de datos de video que yo la puedo cambiar automáticamente. Y en 5 minutos tengo armado un video, digamos, ordenadito. Me permite cambiar la música, toda la cuestión en este mismo proceso, y me genera automáticamente imágenes alusivas. En eso no es tan preciso, yo generalmente las cambio, pero me genera esa cuestión, me permite después descargarlo o compartir el enlace. El único, no tiene marca de agua ni nada, el único detalle es que al final del video dice hecho con Lumen 5, es lo único que dice. A veces yo lo descargo, le corto esa parte y lo utilizo para otra cosa. No desobliga, tengo que contarlo también. Pero bueno, es súper práctico. Lo he usado para reuniones de la escuela, para presentaciones, para hasta inclusive en algunos casos y en otras situaciones, lo he usado en el medio de una reunión en la que había un texto, y poner el texto y presentar eso en video en cuestión de minutos, ¿no? Eso también es cierto. Pero eso ya tiene que ver con la falta de organización de uno, no porque haya que hacerlo así. Bien. Pero bueno, esta herramienta es bien interesante y permite varias cuestiones. Le puedo cambiar los segundos a cada pantalla y esas cuestiones. Bien, Emiliano había levantado la mano para hacer una pregunta. Emi, encende el micrófono. Ahí está, se me había encendido, se me apagó. Ahí está. Más que nada, Pedro, era un consejo, dentro de todo, porque yo también tengo la misma iniciativa con vos con el tema de los libros. Yo tengo uno empezado, estoy medio trabado por el tema de que, bueno, mis horarios, y ahí como estoy en la etapa del estudio, en algunas ya se me está complicando. Lo empecé al revés, yo empecé de ver la parte monetaria a la parte de educación, para eso después te paso los tips de cómo hacer las cobranzas esas. Y bueno, mi fin de todo ese libro es la enseñanza, no es una vivencia nada, sino ayudar a enseñar.
Comencé con uno, por ejemplo, para niños de 4 a 8 años, para enseñarles los valores con cuentos. Tengo el redactado, los he leído, los he reformado porque no me gustaban algunos tips que habían mandado. Y al su mismo tiempo es porque mucho criterio de uno, ¿no? Pasa también en esa parte. Y bueno, estaba renegando mucho con el tema de las imágenes, porque hoy en día la mayoría de las IA que he visto te hacen escribir y los rostros son como muy abstractos, como que son muy de fantasías, lo tiran de otra forma. Ese más que nada el consejo ese de preguntar el tema de las imágenes, porque vi una imagen nítida, muy linda. Bien, gracias, Emi. Sí, yo me animo tomo plenamente lo que decís, coincido plenamente, y yo me animo a darte otro consejo. Son tiempos acelerados, y cuando uno tenga un producto elaborado, cerrado, y que convence, aunque no sea al 100%, largarlo. Este es el tiempo de largar producciones novedosas, inéditas, interesantes, útiles, ¿no? Este es el tiempo. Digo, este es el tiempo, porque no sé de acá a 3 meses cómo va a desandar esto. Me hace acordar la pandemia. Vieron, la pandemia fue una explosión de charlas y de cuestiones y demás. Bueno, así como esto surgió tan rápido, en algún momento va a decir, más de lo mismo, y capaz que no es más de lo mismo. Entonces buscarle como el valor agregado. Y el tema de las imágenes que decís, sí, claramente, los rostros que generan la mayoría de las herramientas de imágenes de inteligencia artificial están como, no están blurreados, sino que están deformados, por una cuestión de que no se asocia a nadie y demás. Mi experiencia es que ha sido con algunas herramientas de pago, algunos colegas ahí sí genera como textos, como rostros mucho más precisos. La herramienta que yo os recomiendo para la generación de imágenes, que tiene una versión gratuita, te permite hasta 25 imágenes y después tenés que pagar, pero que es fabulosa, es Midjourney, que hay que registrarse en un grupo de Discord y hay que después utilizarlo y lo demás. Es fabulosa. Cuando uno genera un buen prompt, una buena orden, y uno puede subir una imagen que uno tenga, y sobre esa imagen generar variantes. Bueno, es fabulosa esa herramienta. Y si no, otra opción que descubrí hace poco, 2 opciones que comparto con cuestiones de imágenes. Espérenme un segundo, ténganme paciencia hasta que la encuentre acá. Una es el creador de imágenes de Bing. Ya les paso los enlaces, espérenme aquí un segundo. ¿Sí? Bien. Una es el generador de imágenes de Bing, del navegador. Esa es Midjourney tal cual, y esta que estoy viendo acá es esta de ahí, que también es muy interesante. Uno describe acá la imagen, la luna, a ver si ya lo tengo registrado, me deje iniciar sesión. No me voy a dejar acá. Es interesante esta herramienta, y si no, otra, que esta sí no requiere registro, tiene un nombre más raro las herramientas. Bueno, esta es Zoo, ¿sí? Y lo que tiene de interesante es que permite generar con un solo prompt imágenes en todos estos modelos de generación de imágenes. Y ven que son diferentes las imágenes que, de acuerdo a Dalí, a Kandinsky. La imagen del libro está generada en Kandinsky 2, que es muy interesante. Stable Diffusion, la 2.1, 1.5, XL. Entonces uno genera, vamos a probar acá con el perro volando a la luna. Generalmente los prompts tienen que ser mucho más precisos que lo que acabo de hacer, y si pueden ser en inglés, mejor generalmente. Ven que inclusive acá no hay ningún perro, ninguna luna, acá sí, digamos, y le tendría que poner realista o hiperrealista.
y ven que esta es la que más me convence a mí. Fíjense esta imagen, por ejemplo, muy interesante. Es la que más me convence. No la genera en HD en alta calidad, pero ven que cada uno genera imágenes distintas, y si uno va variando el prompt, vamos ahí generando, y uno puede comparar desde acá, ¿no? Acá esta sí, eso puede ser interesante. Bueno, esas dos herramientas, ahí les comparto el enlace también de eso. Esa sí no requiere ningún tipo de registro, y está bueno ver cómo cada herramienta genera su propia imagen basada en inteligencia artificial. Acá muy particulares estas, de hecho no vienen marcadas de antemano, sino que uno las tiene que marcar acá al costado. Reitero, un programa en inglés sería mucho más preciso generalmente. Bien, Joaco había levantado la mano. ¿Quieres preguntar? Sí, yo quería preguntar en realidad, no sé si conoces la beta de Photoshop. Lo estuve Sí. probando y bueno, me generó resultados bastante interesantes. O sea, fui más a lo bizarro, pero vi que se pueden hacer cosas muy interesantes. No sé si trabajo Sí. sobre eso. No la usé, Joaco, no la usé particularmente, pero he visto experiencias y resultados muy interesantes, ¿no? Bueno, hay un ejemplo de una transformación, bueno, con los videos inclusive, ¿no? Porque en realidad uno le da el prompt de lo que tiene que generar como Photoshop, que es, ¿no? Sacar fondo, agregarle esto, agregarle aquello, ampliar esto, cambiar el color, bueno, todas estas órdenes. Y eso altera, acá hay especialistas, eso altera cuestiones de diseño gráfico, de marketing, de comunicación, de elaboración de contenido, lo altera, ¿no? Lo altera inevitablemente. Entonces ahí vuelvo como a la misma idea. Está buenísimo, Juan, que lo hayas probado, y básicamente es esa la recomendación: experimentar, juntar, ver, armar, explotar la herramienta lo más posible para que después en un ámbito profesional uno tenga esas herramientas como al alcance de la mano, y poder utilizarlas. Herramientas de video, por ejemplo, yo usé varias y bastantes, y me quedé con esta porque esta me facilita un montón de cuestiones. Después hay otras como más complejas también inclusive, ¿no? Pero está genial, Paco, y si lo experimentas ahí, después te voy a pedir la experiencia, porque está bueno. Está muy bueno. ¿Cuánto fue esto, profe? Porque acá no. ¿Cómo no? Dale. Está bueno. ¿De dónde partiste y a dónde llegaste? Está bueno el resultado. Genial, gracias. Bien, creo que estamos todos de acuerdo en que esto de la inteligencia artificial es investigar, es experimentar, es conocer, es usar y reusar, y en ese sentido, después de llegar a las conclusiones que se va vos, Pedro, de determinar cuáles nos sirven más para los trabajos que vamos a realizar y cuáles se adaptan también a nuestras necesidades, ¿no? Así que, bueno, quería ver si había alguna otra pregunta más que querían utilizar. La inteligencia artificial es una herramienta valiosa, pero su implementación debe realizarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta las implicaciones y limitaciones de esta tecnología. Claramente, bueno, la discusión que debe venirse es esa, ¿no? Porque también da la sensación que el adelanto va a ser mayor, que se van a liberar también otro tipo de cuestiones, y ya hubo algunos momentos que pusieron en jaque. El otro día pasó en Rusia, que difundieron un mensaje del presidente Putin por audio y por imagen de video, que era Putin hablando, y eso estuvo dando vuelta como 1 o 2 horas en los medios, porque los medios lo levantaron como propio. Después tuvo que salir el gobierno ruso a decir: no, paren, eso no es real, pero uno lo veía y era real, ¿no? Era extremadamente real lo que estaba ahí sucediendo. Entonces hay que ponerse de acuerdo, hay que regularlo, hay que redactar las cuestiones éticas, hay que dejarlo asentado, las empresas se tienen que involucrar inevitablemente. De hecho, las mismas empresas hace un tiempito, y Elon Musk a la cabeza, dijeron: che, paremos 6 meses esto porque se nos va a ir de las manos, ¿no? En algún punto.
hay intereses económicos, hay intereses políticos y demás. Pero que esa discusión nos agarre a nosotros, profesionales, futuros profesionales, nos agarre entendiendo la lógica de la inteligencia artificial, ¿no? No cuando pase algo que nos desacomode, a ver esto de qué se trata. Bueno, y después tomar uno la decisión. Porque así como hay herramientas interesantes, quizás alguno de ustedes dice, no me interesa, yo experimenté, tuve esto, tuve aquello, y yo voy por este lado, ¿no? Pero me parece interesante estar sentados en la mesa de los que estamos viendo cómo se está dando la discusión, para que cuando se llegue a alguna cuestión tengamos ahí nuestro valor agregado como profesionales. Tamara, no, que yo conozca no, y las que hay contexto, sí se entiende, no. Y las que hay contexto no son precisas del todo, ¿sí? Al menos en lo que yo conozco. Bien, ahí Vanessa está preguntando si escuchaste hablar acerca de la contaminación que produce. Sí, escuché y leí algo, sinceramente no lo tengo profundizado, pero sí, hay toda una línea que está mostrando por todo lo que significa la producción de las herramientas de inteligencia artificial, que generaría una cuestión muy negativa para el ambiente. Sí, hay cuestiones de esas, no lo tengo tan profundizada, y hay otro ámbito también en el que se habla de explotación laboral para la carga, porque la inteligencia artificial básicamente es un conjunto enorme de datos que interactúan para generar este contenido, y que también habría cuestiones laborales y demás. Por eso digo que la regulación tiene que ser lo más integral posible. Bien. Tamara, habías levantado la mano. Sí, perdón. No, se me ocurre que en esto de la regulación y de la ética estaría bueno, no sé, no digo una marca de agua, pero algún tipo de señal o algo que cuando uno ve una imagen autentifique que es hecha con inteligencia artificial. Digo, porque, no sé, ver un video de un presidente diciendo algo, o sea, puede provocar un montón de cosas, como lo que pasó. Entonces por ahí debería haber, no sé quién ni cómo, pero una regulación o algo que haya que se entienda que es hecho con inteligencia artificial y no es una foto real, por así decirlo. Tampoco pasaba con el Photoshop, digamos, tampoco había algo que regular el Photoshop si alguien hacía algo. Tal cual. Uno de los primeros que pidieron eso fueron los fotógrafos, ¿no? Porque yo puedo generar una imagen de Messi en el centro de la cancha del Barcelona, sin ir a Barcelona, sin tenerlo a Messi y sin entrar al estadio, digamos, ¿no? Entonces pedían justamente eso, como marcas de agua o indicadores. Las empresas hasta ahora no lo han puesto. Es más, lo han liberado así como muy directamente. A lo sumo restringen la calidad de la imagen, pero hasta ahora no hay nada que determine una cosa hecha con inteligencia artificial o no. Lo que les muestro ahí hay un montón de directorios, pero este es un directorio de herramientas en español, y fíjense que están divididos por categorías: redes, fotos, textos, diseños, logo, video, gaming, divertido, programación, metaverso, finanzas, redes, SEO, web. Y dentro de esas categorías hay decenas o cientos de herramientas uno para indagar, y uno tiene que ir probando, porque no son tan mágicas necesariamente, o requieren un registro. El producto sí es muy bueno o perfecto en algunos casos, pero uno tiene que ir indagando a ver cuál es la herramienta que más me solucione, me facilita la vida. En eso, yo que sigo bastante LinkedIn no ha ayudado, por ejemplo, o las redes sociales, porque aparecen estos posteos tipo: conocer las 10 herramientas que te van a cambiar la vida, y de las que sugieren, o son limitadas, o son de pago, o tienen una versión muy compleja, o no presentan el producto que realmente hacen. Bueno, por eso no dejarse llevar con estas cuestiones, sino ir directamente a la experimentación propia. Bueno, este directorio es interesante como
como para tener ahí una herramienta. Después hay otras bases de datos que son en inglés. Sí, Ale. Yo levanto la mano. Vos sabés, Pedro, que en esto de ir incursionando la cuestión de las inteligencias artificiales, nosotros con Mauri y con el Leo les hemos dicho a los chicos, che, prueben, anímense, pregunten. Lo hicimos por allá al principio del año, después les preguntábamos si se habían animado. Tímidamente algunos levantaban la mano y quiero preguntar de nuevo ahora y que levante la mano con la posibilidad que tenemos acá en el chat. ¿Quién ya probó, aunque sea ChatGPT? Bien, che. Listo. Ahí va. Básico. Bien. Bueno, pero se han animado. Me acuerdo que hasta le dijimos que un fin de semana los invitamos a que la tarea fuera que probaran, que investigaran, que buscaran, porque no hay peor cosa que hablar sobre lo que no se conoce. Bueno, me alegro un montón que hayan estado probándolo. Me alegro un montón. Claramente. Además le dice uso básico. A esta altura todos tenemos un uso básico, así que porque estamos en los inicios, así que no hay ningún problema. Ahí veía alguna cuestión con WhatsApp. Claro, Flor, está bien. Bueno, no pensé que era otro tipo de mensaje. Bueno, en esta cuestión de la inteligencia artificial es interesante ver las cuestiones de privacidad. Hay un WhatsApp que uno lo que hace es mandarle el audio cuando uno lo quiere escuchar y te devuelve la transcripción del audio y te devuelve un resumen del audio, que es súper interesante, tal cual. En eso, digamos, tener la previsión y la precaución de la cuestión de datos, porque uno no deja de interactuar con otro número y con otras herramientas, brindándoles explícitamente su audio, ¿sí? Con todo lo que eso tenga. A veces esos audios pueden tener información de direcciones, de horarios, de personales y demás, y ustedes lo saben mejor que nadie. Nuestra huella digital se compone de todo lo que hacemos con lo digital, de todo. No es que a esta hora ya no funciona y mañana sí, entonces bueno, lo hago. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro teléfono va conformando y va dejando nuestra huella digital, y no es que mañana alguien nos va a golpear la puerta y nos va a decir, vos dijiste esto, pero sí son datos que nosotros brindamos ahí abiertamente. Entonces también tener en cuenta esas cuestiones con el uso de la inteligencia artificial. Hay un caso, si no me equivoco, es de Sony, de un empleado que le preguntó a ChatGPT sobre qué opinaba sobre un adelanto que Sony todavía no había sacado, me parece que era Sony, y eso generó que eso a la larga terminara filtrándose y terminara apareciendo como adelanto de Sony antes que Sony lo presentara, y bueno, toda una cuestión ahí de corporativa y demás, y es por haber brindado datos a una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? También tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Ahí les dejaba otro repositorio, en este caso en inglés. Lo que tiene de bueno ese que les compartí un poquito más arriba, sí, claro, tal cual, así fue. Y ese otro repositorio está en inglés, pero les permite discriminar por qué quieres hacer, qué resultado quieres lograr, quieres que sea de pago, quieres que sea gratuita, qué producto, bueno, como que permite un buscador mucho más avanzado de la herramienta que uno quiere generar. Ahí leyéndola, perdón, ahí va. Era de Samsung, pero ahí va. Ahí va la noticia. A ver si era por ahí andaba la cuestión. Ahí va.
Ahí va la noticia. Ahora ahí no va la cuestión. Digo, en esto de los avances y demás, hasta el día de hoy no hay aplicaciones que manejen inteligencia artificial o que trabajen con inteligencia Tal cual, artificial. También tal eso cual. para tener en cuenta en cuanto uno va a la Play Store y a descargar cosas. O sea, todavía no hay aplicaciones. Exacto. Entonces por ahí tener cuidado, porque justamente en esto de las aplicaciones es cuando empieza el filtrado de información y en el teléfono a través de una aplicación no estás utilizando aún, pero que no falta nada obviamente para que eso suceda, pero bueno, por lo pronto saber que tener ese recaudo, digamos. Sin embargo, uno cuando entra al Play Store aparece un montón de Ah, sí, herramientas como o de ChatGPT que no tiene que no tiene aplicación. Sí, sí, aplicación. Ujú, pero bueno, aprovechan la ola, exacto. aprovechen desde ahí. Profe, ¿en qué sentido lo dice? Que Sí. la aplicación no usa la inteligencia artificial. No, que no hay una aplicación que te De las devuelva, herramientas. exacto, de las herramientas utilizando inteligencia artificial. O sea, Ah, perfecto. sí las aplicaciones usan inteligencia artificial para funcionar en sí mismas, digamos, pero no tenés una aplicación de ChatGPT, por ejemplo. Sí, está. Ahora sí. Eso era la Claro, observación. Tamara, porque no debe haber sido una aplicación extra y justamente buscan eso, ¿no? O tener datos o cobrarte aprovechan como el envión Ah, mira, de la cosa. exacto. A nivel de marketing digital hay un montón de herramientas y un montón de posibilidades y un montón de recursos que ustedes pueden complementar, no solo pensando en la creación de contenido, sino voy a hablar de cosas que conozco de oído nomás, pero bueno, en las métricas, en la analítica, en las campañas, en un montón de cuestiones, y ustedes también pueden, digamos, generar como su propio repositorio de herramientas básicos como para poder potenciar esas cuestiones. Después hay otras herramientas vinculadas a los avatars. La más perfecta que yo utilicé y encontré es de pago, te permite hasta 1 minuto de generar un avatar y después no más, pero ya viene con toda una plantilla y demás. Es esta que les comparto ahí, Eigen, que genera unos avatars, pero realmente muy parecido a expresiones humanas, ampliamente parecido a expresiones humanas. Bueno, creo que ha sido muy fructífera la charla de hoy. Hemos aprendido muchísimo sobre inteligencia artificial, las herramientas que tenemos a nuestro alcance para utilizar. Pedro nos ha brindado muchas de ellas a través de estos enlaces que nos ha compartido aquí en el chat, el cual pueden acceder y pueden probarlas y utilizarlas siguiendo la ética y la conciencia de cada uno. Así que muchísimas gracias, Pedro, por esta docencia para con nosotros. Muchas gracias a todos por haber estado presentes, por haber participado. Bueno, si quieren dar algunas palabras de cierre, es todo suyo. Ya, muchísimas gracias. Les dejo esa tarea que dice la profe Gabriela: si soy yo o soy un avatar. Tengo hambre, así que un avatar no soy. No sé, podría estar programado para decir eso. También, exactamente. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un gran gusto. Está de más decirlo, pero a entera disposición de experimentar, de aprender, de conocer juntos, de lo que necesiten, de lo que pueda orientarlos, de los recursos, y también de aprender, como decía de los cuatro, de experiencias de ustedes y de seguir construyendo esta cuestión, ¿no? Sin duda que cada uno de nosotros podemos utilizar estas herramientas y podemos aplicarlas y podemos potenciar todos nuestros propios ámbitos, así que adelante con eso, sin idealizar, sin demonizarla,
y buscando, ¿no?, estos puntos intermedios que tengan que ver con nuestra propia experiencia. Así que muchas gracias. Gracias, profe, también por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por el tiempo. Recuerden que tenemos el próximo 4 de julio la tercera edición del Café Digital, el cual vamos a participar a todos del mismo, así que Pedro, más que invitado al próximo Café Digital el 4 de julio. Muchas gracias por tu tiempo, Pedro. A ustedes, gracias. Muy bien. Muy buenas